Hola, sí, la sesión está siendo grabada para la persona que preguntó. Aparece en el margen izquierdo, Ujú. arriba. Hola a todos, ¿les parece si damos inicio a este segundo webinar, Huella de Agua y Retos y Desafíos? Muchas gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a comenzar. Quisiera darle la palabra a Diana Rojas y Mali Puerto, de la Embajada de Suiza en Colombia, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Muchas gracias, nos van a dar la bienvenida y pues adelante. Gracias, bueno, muy buenos días en este día 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, para que todos continuemos trabajando por la equidad, la alegría y el respeto, obviamente. Queríamos agradecerles desde la Cooperación Suiza por participar. Este es el segundo webinar en 2018, ya nuestro octavo webinar desde el 2016 de esta comunidad de práctica sobre huella de agua y gestión corporativa del agua en América Latina. ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, mientras pasamos la siguiente, desde la cooperación hemos venido trabajando en este tema de lo que denominamos herramientas económicas que permiten valorar el agua para hacer una mejor gestión en términos de descontaminación y obviamente de hacer un uso más equitativo en el territorio, que está compaginado y realmente tiene como meta actual los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 6, el objetivo 6 que nos convoca a resolver los problemas de agua y saneamiento, pero también de gestión integral del agua. Igualmente estamos alineados particularmente en este tema de gestión corporativa del agua con el objetivo 2, sobreproducción y consumo sostenible, así como otros como el de energía y participación. Hemos venido trabajando, como algunos de ustedes ya lo saben, repito esto porque algunos son de los que retomamos, este es el que nos convoca nuevamente a todos. Este webinar empezamos a trabajar desde el 2010 aquí en Colombia, con compañías colombianas y suizas, y en Perú y en Chile desde 2012, y hoy tenemos también el agrado de comentarles que ya en Brasil y en México estamos iniciando labores. Algunos de nuestros socios están aquí presentes en este webinar igualmente. Estos son los tres, en este diagrama ven como esos tres ejes principales que nos llevan a fortalecer esas estrategias dentro de la estrategia de negocio, el tema del agua. Uno, de nuestra parte, usamos una metodología estandarizada o que va precisamente cada día más hacia una estandarización como es la ISO 14046, que comprende los impactos directos en los procesos productivos de bienes y servicios, pero también ese enfoque de ciclo de vida que tiene que ver con cómo nos responsabilizamos de los proveedores y de los clientes en términos de impactos en el agua, así como cómo es ese relacionamiento en el territorio con las otras partes, que son las comunidades, las instituciones públicas y otros sectores también usuarios del agua. Y ese es el enfoque que trabajamos con nuestros socios empresariales y con los socios como el Centro Nacional de Producción Más Limpia, Agua Limpia, Fundación Chile, Civia y CADES en los 5 países que les mencionaba. La siguiente. Esta iniciativa se conocía como Suizagua, Colombia y Andina, y ahora por esta ampliación que hemos tenido con enfoque de América Latina, le hemos denominado El Agua Nos Une, que realmente nos integra mucho más y es nuestro nuevo nombre para que lo tengan presente. Como comunidad de práctica, entonces aparte de ese trabajo que hemos venido haciendo en esos 5 países, con el CADIS, trabajamos, como les dije al inicio, desde el 2016 y en ese tiempo, del 2016 al 2017, tuvimos 6 reuniones virtuales y una presencial aquí en Bogotá y el objetivo era precisamente recuperar las experiencias y el trabajo que han venido haciendo los otros países en este tema y compartir lo que nosotros teníamos avanzado en esos 3 países inicialmente. Se trabajó en el desarrollo de una guía para brindar recomendaciones con base en la experiencia para la aplicación de la huella de agua en América Latina y
En este año iniciamos nuevamente o retomamos para fortalecer esta comunidad de práctica y tenemos planteadas 6 sesiones virtuales, de la cual esta es la segunda, para hablar de estos temas que están ahí, disponibilidad y degradación, estos retos y oportunidades y cómo vamos avanzando en la aplicación, así como unos casos prácticos que tenemos a disposición nosotros, pero que obviamente nuestras contrapartes en los demás países pueden tener otras experiencias para compartir con toda la comunidad práctica. Adicionalmente, el enlace con otras iniciativas, igualmente donde CADIS, por ejemplo, el Centro Nacional de Producción Más Limpia, Quantis, han venido apoyando, en este caso con la cooperación alemana, para fortalecer las instituciones que trabajan en términos de infraestructura de calidad o los procesos de verificación, certificación y normalización de este tipo de normas. Y tenemos a disposición una formación virtual, tal vez si le das a la siguiente, porque creo que ahí está el enlace. Formación virtual que está a disposición de todos ustedes. Tienen que solamente inscribirse con una serie de módulos, de videos, de ejercicios que están a disposición en la plataforma de las Naciones Unidas, CAPNET. Ese es el enlace, les vamos a pasar también esta información para que puedan hacer el que desee ya el curso más paso a paso de la aplicación con base en la experiencia que hemos tenido. Eso es en CAPNET. Igualmente en el enlace elaguanosune.org, que es esta plataforma, esta página web donde tenemos a disposición la información que tenemos sobre esta iniciativa. Entonces, no me resta que agradecerles a todos por estar aquí. En la sesión pasada, el 15 de febrero, tuvimos 65 personas de 13 países de América Latina, lo cual nos agrada muchísimo y los invitamos a ustedes también en sus países a conectar a más personas que estén trabajando en este tema para fortalecer la comunidad. Muchas gracias a todos y adelante entonces, Juan Pablo. Muchas gracias, Diana, por esta introducción. Vamos a escuchar ahora a la doctora Nidia Suppen, que es directora general del Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, con una presentación sobre una introducción a la huella de agua, así como los retos y desafíos que tiene la aplicación de esta metodología en América Latina. Adelante, doctora. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Diana, Mali, muchas gracias por la bienvenida. Como siempre, un gusto estar con ustedes y algunos de las personas que no pudieron estar en el webinar anterior, bueno, hablamos de un tópico que va a ser un poco diferente al día de hoy. Dinámica de esto siempre es presentarles lo más nuevo, presentarles los casos que uno se encuentra en el día a día de la aplicación de huella de agua y pues bueno, tratar de compartir y de poder también absorber sus experiencias y poder ir formando esta comunidad de práctica que es más importante para nosotros también para poder ir siendo este repositorio de experiencias en América Latina como lo dice Diana. Es un gusto poder compartir con ustedes los elementos de nuestra norma ISO 14046. Perdón, ¿hay una pregunta por ahí? Ok. Perdón. No, parece que no se unió alguien a la sesión solamente. Adelante. Ya, sí, no hay problema. Bueno, entonces, les comentaba, esta norma la desarrollamos precisamente bajo el liderazgo de Suiza y de México. Me tocó el privilegio de trabajar en lo que fue la coordinación y el desarrollo de esta norma dentro de la Organización Internacional de Normalización, la ISO por sus siglas en inglés. Y pues es un marco metodológico que sigue de la mano los elementos de lo que es las normas de gestión ambiental o de análisis de ciclo de vida, que son muy importantes para poder tener estas perspectivas que nos comentaba Diana y poder estar alineados en los retos y en las metas que nos ponen como planeta, como países, como organizaciones, como personas, para poder ir cuidando nuestros recursos, que son estos objetivos del desarrollo sostenible, el poder hablar de agua limpia y saneamiento, el poder hablar de producción y consumo responsable, el poder hablar de vida submarina,
y de todo aquello que toca el agua que es tan importante. Por lo cual, nuestro trabajo en esta norma ISO 14046, huella de agua, pues se torna muy importante para la gestión en todos los ámbitos. Una huella de agua, conforme a nuestra norma ISO 14046, se calcula siguiendo los mismos pasos que se calculan las huellas de otro tipo bajo el marco metodológico del análisis de ciclo de vida, como la huella de carbono, como la huella tóxica, y algunas otras que también se miden como impactos ambientales potenciales dentro de este marco metodológico. Y es importante pues que hablemos que obviamente fuera del contexto de la ISO existen colegas y existen académicos y investigadores que pueden utilizar los mismos términos o términos similares como huella ecológica o como huella hídrica, que también aportan metodologías que son pues importantes, relevantes, pero que no están en el contexto de la norma que estamos pues compartiendo con ustedes. Nuestra norma de huella de agua tiene un enfoque a producto, a un enfoque a servicio y un enfoque a organización. Y esto pues nos lleva al reto de no nada más ver qué sucede cuando estamos fabricando algo, sino también ver qué es lo que sucede con el producto cuando llega a las manos del consumidor y qué es lo que este consumidor hace, qué decisiones toma este consumidor, dónde vive este consumidor y qué tipos de gestión de residuos tiene o qué tipo de hábitos tiene, son muy importantes. Y todo esto se centra en un análisis muy importante que debemos dar, ya sea a este producto o este servicio, para poder conocer lo que se conoce como una unidad funcional. Es poder traducir toda esta información en información relevante, no solo para la empresa, pero sino también para los impactos que se puedan generar o la huella de agua que se pueda generar cuando el producto ya está en nuestras manos como consumidores y también en nuestras decisiones de cómo le vamos a disponer. La segunda etapa para hacer un estudio de huella de agua es una etapa que requiere de mucha información y vamos a hablar de esto en la sesión del día de hoy, que son los retos y los desafíos, sobre todo para regiones como América Latina. Y la pregunta es muy fácil: ¿cuánto utilizamos de agua y cuánto estamos realmente contaminando, cuánto estamos teniendo, digamos, en términos de descargas, cuánto es todo este balance de agua que se tiene que hacer? La pregunta, pues, obviamente se vuelve importante porque no nada más es un dato que debemos tener para nuestra actividad en el día a día, si estamos en una empresa o si estamos en un área de manufactura, pero también debemos hacer esas preguntas para tener esta perspectiva de ciclo de vida para todas las etapas que están pues dándose para que yo produzca y para que yo consuma y para que yo disponga un producto. Por eso es que la metodología que digamos da el nacimiento al cálculo de las huellas ambientales se llama análisis de ciclo de vida. Y esto es lo que se sigue en nuestra norma de huella de agua. Entonces, sí tenemos que preguntarnos y sí tenemos que hacer un balance del agua utilizada y de todo aquello que se genere como descargas para cada etapa de ciclo de vida, desde la obtención de materia prima, sus transportes, la parte del consumo, la parte de mantenimiento y la parte de disposición final. Estos son los datos de ciclo de vida que son muy importantes para todos los modelos que nosotros generemos para poder calcular nuestra huella de agua. Un concepto muy importante dentro de nuestro cálculo de huella de agua es lo que se conoce, y esto es una definición de la norma, lo que ustedes están viendo en su pantalla, lo que se conoce como el consumo de agua, que es aquello que realmente, cuando nosotros estamos haciendo nuestras actividades, cuando estamos manufacturando, cuando estamos consumiendo, pues no estamos regresando al sistema. Y esta agua es el agua que se extrae de la cuenca hidrográfica, pero que no retorna a la misma, ya sea por evaporación, transpiración, integración al mismo producto o por liberación en una cuenca diferente o por liberación en el mar. Este concepto es clave cuando nosotros estamos haciendo estos cálculos de huella de agua. Es el, digamos, el dato de inventario que es muy relevante, al igual como todas aquellas emisiones al agua, todos aquellos parámetros que de alguna forma pues van a causar un problema de contaminación en los cuerpos de agua.
La tercera fase para hacer un estudio de huella de agua es aquella que se conoce como la evaluación de la huella de agua, la evaluación de los impactos potenciales al agua, y es la que nos va a permitir, por medio de modelos muy sólidos, tanto de toxicología como de transferencia de contaminantes, conocer nuestros impactos en dos áreas. La primera, que es muy importante, es poder conocer esa cantidad de agua que yo consumí, de acuerdo a nuestra definición. Realmente, dependiendo de dónde yo esté haciendo la extracción, pues voy a crear un cierto problema por aspectos de disponibilidad. Y la otra es aquella agua que yo también estoy, pues de alguna forma, contaminando, también me va a causar problemas de degradación. Y estos son los dos aspectos que en conjunto les conocemos o les pusimos en la norma nuestro perfil de huella de agua, y en conjunto se puede llamar huella de agua. Si yo únicamente me enfoco a los problemas de disponibilidad, o si a mí en mi estudio académico o por alguna situación me interesa solamente ver un impacto ambiental, llamemos por ejemplo el problema de la eutrofización, la norma nos indica que debemos darle el nombre completo a esa norma. Entonces vamos a encontrar huella de agua por ecotoxicidad, huella de agua por eutrofización, huella de agua por disponibilidad o huella de agua por escasez. Eso es importante mencionarlo para poder tener esta parte integral y poder decir algo es una huella de agua. Nosotros debemos ver los indicadores y calcular las huellas de agua de cada tipo por disponibilidad y por degradación. Este es otro elemento muy importante para poder tener este concepto de huella de agua. Finalmente, una vez que tenemos este número, y ustedes lo pueden ver en los casos de estudio que comentaba Diana, y en lo que hemos logrado tener a la mano de todas las experiencias en América Latina, pues la idea es que con esos datos, tanto las empresas como las comunidades o los gobiernos o quien haya hecho el cálculo, pues pueda ver dónde están los puntos críticos, donde podemos hacer mejoras y de alguna forma, pues la idea es que vayamos minimizando esta huella de agua y vayamos minimizando nuestro impacto, tanto por disponibilidad como por degradación a lo largo del ciclo de vida, tanto de nuestros productos, procesos o de la organización. Muy rápido y muy conciso, estos son los 4 pasos, esto es lo que la norma nos indica como marco metodológico general que podemos utilizar para hacer nuestras mediciones de huella de agua. Obviamente, pues requerimos de información, requerimos de trabajo, requerimos de modelos, y pues básicamente esa fue la idea, una vez que esta norma nos llega con algo que nos dice, bueno, estos son los 4 pasos que tú debes de seguir, y cuando nos enfrentamos en el día a día de poder decir, bueno, ahora sí estoy trabajando con el sector café en América Latina, o estoy haciendo calculando la huella de agua de un material de construcción, ¿cómo hago todo esto? ¿Cuál es esa unidad funcional adecuada que me va a poder traducir la parte del consumo y la producción, que no son las piezas fabricadas al año, sino tal vez los metros cúbicos, los metros cuadrados construidos, o el litro de leche que se consume, o por el promedio de leche que se consume por una familia en América Latina? ¿De dónde sacamos los datos? ¿Cuáles son las metodologías que debemos utilizar para medir esta huella de agua y pues poder llegar a estas recomendaciones? Esto pues lo tenemos, como bien mencionó Diana, con la experiencia de todos los expertos que nos aportaron conocimiento, y la idea es pues trabajar el día de hoy con ustedes un poco en la parte del análisis de estos retos y desafíos que identificamos en 3 áreas. Los datos, pues nosotros les presentamos o les decimos el inventario, que realmente lo que busca es tener la respuesta a una pregunta que se ve muy sencilla: ¿cuál es el consumo de agua en cada etapa de ciclo de vida? ¿Y cuáles son los efluentes? ¿Cuáles son las emisiones al agua en cada etapa de ciclo de vida? Sin embargo, poder tener acceso a esos datos
en las etapas que no son las nuestras y a veces ni siquiera las de nuestros proveedores, pues es un reto y además son áreas nuevas de medición. Por eso es que queremos compartir con ustedes lo que encontramos en este ejercicio y las recomendaciones que se dan. Los métodos de evaluación de impacto de huella de agua, muchos de ellos con connotaciones locales, de los cuales también pues son ejercicios que se van desarrollando, la ciencia, nuestros colegas en el área de investigación van mejorando cada vez, y los retos también en cuanto a la comunicación de estos cálculos, porque no es un ejercicio puramente académico interno de las empresas, es un ejercicio al cual una vez que tenemos una cierta información, sobre todo cuantitativa, pues queremos utilizarla también para decir, miren, sí hemos minimizado, estos somos nosotros, etcétera. Entonces hay una serie de ejercicios interesantes para todo esto. El día de hoy seleccioné un ejemplo, realmente es un ejercicio importante que se está dando en Suiza, en donde una organización apoyada por expertos de los temas de huella ambiental, de análisis de ciclo de vida y también en la parte de datos, han estado trabajando en una herramienta para poder ayudar a los chefs, a los restaurantes, al área de preparación de comida en la parte comercial, un servicio que todos nosotros conocemos y que de alguna forma, bueno, también ya están trabajando para ayudar a los consumidores y ayudar a quienes hacemos comida en casa, también con algunas sugerencias, pues de alguna forma buscar sinergias para poder considerar la sustentabilidad, la parte de salud, pero también la parte de huellas en la preparación de estos menús comerciales y poder pues promover obviamente de uno de los sectores más importantes que es el sector de alimentación y la parte tan crítica que se tiene con todo lo que es el desperdicio de alimentos que se da en el mundo, que es exagerado y en el cual tenemos que tomar todos nosotros acción, pues es importante ver estos esfuerzos, porque es un esfuerzo práctico, un esfuerzo que creo que a la discusión de la comunidad de práctica en América Latina, pues hay partes que podemos tomar muy, muy interesantes, e incluso ver cómo se pudiera replicar algo también en nuestro contexto latino. En este ejercicio que se da en esta organización que se llama Eternity, pues ellos están buscando el desarrollo de herramientas. De hecho, lo que les voy a presentar es cómo ellos tienen ya calculadoras, ya tienen también la parte de comunicación, y van tocando en los tres temas que nosotros vimos también como desafíos para América Latina, que es la parte de datos, la parte de cómo evaluar, qué metodologías tomar, cómo considerar ciertas situaciones específicas cuando se evalúa el impacto para los alimentos, y también la parte pues de comunicación, que al final esto es pues muy importante porque esto se lleva a los chefs, se lleva a los restaurantes, pero también se lleva al comensal y nos empieza a cambiar muchísimo la perspectiva y las necesidades de comunicación y las necesidades metodológicas de un tema como el del día de hoy de huella de agua. Recuerden también que nuestra norma ISO 14046 hacemos mucho hincapié que sí es importante el tema de agua. No podemos evitar que una empresa o no podemos evitar que un país decida medir solamente su huella de agua, pero no estamos aislados de toda una problemática ambiental que incluye el aire, el agua y el suelo. Entonces, siempre nosotros decimos en la norma, partir de un estudio de análisis de ciclo de vida completo con varios tipos de huellas, la huella tóxica, la huella de agua, la huella de carbono, la huella de biodiversidad, es decir, todos estos indicadores que se generan, que nos hablan de detalles muy específicos en diferentes ámbitos del medio ambiente, en conjunto nos dan una perspectiva mucho más grande de dónde nos debemos enfocar. Entonces, siempre se busca o se sugiere que no nada más nos enfoquemos en huella de agua. Aún así, el generar el indicador de huella de agua es un reto para todos nosotros, es algo que se está dando, que se mueve muy rápido, pero que es muy importante tenerlo.
En la pantalla van a ver ustedes cómo esta organización, pues de alguna forma, diseña lo que le va a aportar la herramienta que ellos diseñaron. Tienen una calificación para clima, para huella de carbono, tienen una calificación para lo que ellos le llaman huella ambiental, donde pueden ver ahí que uno de los elementos es la parte de huella de agua. Minimizar también el uso de suelo, promover mejor trato para los animales, hablar de la parte de comer alimentos que son de la estación, y también, pues, de alguna forma promover la parte del uso de todo lo que es nuestra agricultura local. Y después tiene también en la parte verde, pueden ver que tiene una parte muy interesante, les recomiendo el reporte, muy interesante para la parte de nutrición y para la parte de salud, que es muy importante. En nuestro documento de guía y recomendaciones, compartimos con ustedes cuáles son todas aquellas instituciones relacionadas con la gestión del agua y oficinas de estadísticas que nos pueden dar información. En el caso, por ejemplo, que nosotros quisiéramos replicar para América Latina un ejercicio como el que están haciendo en ITERI, pues necesitamos información de todos nuestros productos agrícolas, necesitamos información de nuestras condiciones climáticas, de nuestras estaciones meteorológicas, del consumo de agua de nuestros sectores, y básicamente lo que nosotros nos dimos a la tarea con el grupo de expertos fue poder darles a ustedes ya un adelanto de dónde encontrar esta información, después de que muchos pues no sabíamos ni por dónde empezar, buscar estos porcentajes de consumo de agua, los datos de disponibilidad, los caudales de ríaticos, todo lo que es el volumen de agua sesionada, es decir, toda esta parte que es relevante cuando estamos haciendo nuestra modelación, sobre todo aguas arriba, en la parte de la información de nuestros materiales, de nuestro consumo de materiales, de nuestro consumo de materias primas, y sobre todo cuando estamos hablando de consumo de materiales que vienen de la parte agrícola, donde pues la parte climática es muy importante. También en nuestra guía les hablamos de aspectos importantes de datos secundarios, es decir, datos que pues probablemente sea lo que es el promedio mundial. No todos son latinos, no todos los datos los tenemos, no todos los datos se han modelado, y de esta forma, bueno, pues con software, con conjuntos de datos o datasets, como se dice en inglés, que ya se han trabajado por organizaciones no gubernamentales, por asociaciones industriales o incluso por académicos, podemos tener de alguna forma promedios que se pueden utilizar de forma inicial en nuestros estudios. Y bueno, esto también pues es muy importante, lo encuentran en la publicación, consideraciones a tomar en cuenta cuando se están haciendo los balances de agua, y toda esta parte de información que es sumamente relevante. Regreso a mi ejemplo de esta herramienta de ITERI, donde ellos pues generan una base de datos y empiezan a trabajar tanto con datos medidos para Suiza y con pues obviamente una base de datos europea, pero también con datos secundarios, y en donde se ve, sobre todo, y es una situación muy interesante que ellos comentan, como para el sector agrícola, como para el sector de alimentos, como para la parte orgánica, pues obviamente la situación de considerar la disponibilidad de agua y el consumo de agua en estos productos, pues la parte local es muy importante. Y ellos realmente hacen mucho hincapié en la necesidad de tener estos datos locales, de tener estos datos medidos, de tener estos datos también de forma estacional, de forma temporal. Y bueno, pues aquí pueden ver cómo, pues dependiendo de dónde está cada uno de los cultivos, pues se da esta información que ellos al final utilizan también para poder hacer este cálculo de huella de agua y poderlo comunicar tanto a chefs como a comensales. Tienen una base de datos, trabajan con softwares, al igual de la forma que nosotros les damos estas sugerencias a ustedes en el contexto latinoamericano, pues es como
importante ver cómo en cualquier contexto y aún en Europa pues se necesitan esta acción en donde los aspectos, aquí pueden ver que hay CO2, pero tienen ya también el trabajo con la parte de agua muy adelantado y también con la vinculación con bases de datos externas. Nuestro siguiente reto y desafío obviamente tiene que ver con la parte de la modelación, pero cuando nosotros hablamos de la modelación de la huella de agua, de cómo calcular, cómo se calculan esos impactos, pues siempre es muy importante partir de una cuantificación adecuada de nuestro consumo de agua y una cuantificación adecuada o un consenso adecuado de cuáles son aquellas emisiones que se van a considerar que se puedan alimentar en los modelos para calcular nuestra huella de agua. Ustedes pueden ver por ahí, por ejemplo, en este caso, algo muy interesante que a pesar de que existe ya consenso internacional en los modelos, por ejemplo, de escasez, bueno, pues algunas veces ya en la parte práctica y en este caso Eternity decidió desarrollar un modelo diferente a los que existían allá afuera, utilizar algunos de los factores que se utilizan para convertir nuestro inventario ya en unidades de impacto, en unidades equivalentes de consumo de agua, y desarrollar este factor que ellos le llaman factor de escasez para 162 países. Entonces, la idea, obviamente, el esfuerzo y el ejercizante no tienen pues mucha publicación de todo esto, pero la idea es también que cuando hacemos este tipo de ejercicios podamos ser comparables, y en nuestra publicación, en el esfuerzo que estamos haciendo en América Latina, es tratar de que si un sector y una empresa y una organización empiezan a medir sus huellas, pues lo hagan en un contexto que sea consensuado y que pueda homologarse para permitir la comparación, porque eso al final es lo que muchas veces, tanto la comunicación, industria con consumidores, lo que está buscando. Nuestros retos en América Latina y nuestros desafíos en el aspecto de inventario son, bueno, la accesibilidad de los datos, el costo, algunas veces poder tener acceso a estas bases de datos internacionales, algunas son libres, algunas no, la representatividad geográfica y tecnológica, eso siempre es el reto, y con el trabajo de nuestros académicos, pues siempre buscamos el podernos apoyar con ellos, y algunas veces también cuando hablamos de datos, pues la confidencialidad. El día de hoy, por ejemplo, me encontré que hay un estudio muy interesante que se hizo a nivel de Estados Unidos, que se trabajó con un aproximado de 600 granjas lecheras en este tópico, y veía yo los datos que se usan para esta herramienta, para ver cómo se podría complementar para poder hacer algunos cálculos en el caso de los productos que nos llegan más en América Latina, que muchas veces vienen de los Estados Unidos. Y es muy interesante ver cómo se puede tener acceso a la información, pero a veces esta accesibilidad es difícil porque digamos, uno puede bajar, y yo bajé todos los datos que estaban ahí en acceso libre para este estudio de Estados Unidos, pero la información venía en un lenguaje informático que no es fácil, que no podía yo bajar directamente un Excel, y finalmente las unidades también estaban dadas de forma diferente en la base de datos que utilizan para este ejercicio de los chefs, lo calculan todo en litros, obviamente, para Estados Unidos en kilogramos, hay que hacer una serie de conversiones, y entonces estos son los retos que a veces se dan cuando queremos tener acceso a datos. Los micrófonos abiertos por ahí con los participantes, voy a pedir por favor si los pudieran cerrar. Muchísimas gracias. El segundo tema de desafíos, pues son estos métodos de evaluación de la huella de agua. Durante nuestras reuniones de trabajo empezamos a compartir con todos los practicantes cuáles eran aquellas que habíamos estado utilizando en el contexto de América Latina, a ver cuáles eran aquellas que estaban de alguna forma listas y con mayor solidez para utilizarlas en nuestro contexto, y van a encontrar entonces una serie de recomendaciones a las categorías de impacto y a los métodos de evaluación, tanto para escasez, disponibilidad, como para la parte de degradación, ecotoxicidad en agua dulce y eutrofización en agua dulce.
Ahí pueden ver que de alguna forma también pues nos hemos alineado con lo que se está también sugiriendo en Europa. La parte global no la podemos quitar y los métodos, tanto los métodos de Bouley como los métodos de Use-Tox y Recipe, que son los nombres de los modelos de evaluación de impacto, son también los que se están utilizando en Europa y adoptando en Australasia y en algunas otras regiones del mundo como en Estados Unidos. Hablamos también de los métodos, no solamente de una vez que yo consumí mi agua y una vez que emití o que hubo estas emisiones al agua, cuál fue el problema, que son estas categorías de impacto, pero estos problemas ambientales, cómo dañan a mi salud o cómo dañan a los ecosistemas. Y para esto, pues también estamos haciendo algunas recomendaciones metodológicas, dándoles a ustedes directamente la recomendación de cuáles son las metodologías, tanto Use-Tox como Recipe nuevamente, y para la parte de disminución de agua para ecosistemas, a un autor que es muy conocido en el ámbito de huella de agua, que es Pfister. Entonces, con esto la idea es tratar de ayudar también al practicante, decirle, mira, esto es lo que vemos que se utiliza mejor en el contexto latinoamericano, esto es lo que de alguna forma hemos trabajado y hemos solidificado en el aspecto, digamos, académico, hemos encontrado cuáles son las áreas para mejoras, hemos trabajado de forma internacional y pues podemos recomendarlo. Existe esfuerzo de nuestra comunidad académica, que espero que haya muchos con nosotros el día de hoy, porque su trabajo es muy importante. El hecho de que se generen nuevos modelos y de que alguien diga, lo voy a estudiar y lo voy a validar para Argentina, para Brasil, para México, etcétera, pues es muy importante. Y la idea es seguir y poder ir apoyando lo que la industria necesita y lo que la parte práctica necesita. Nuevamente regreso al ejemplo de lo que se hizo en esta herramienta para chefs, en esta herramienta de evaluación de huella de agua para comensales, y pues que se hizo una comparación de los impactos, y ahí pueden ver que está el uso de agua, y algo muy interesante porque decía, ¿se pueden calcular los impactos del uso de agua, nuestros impactos de escasez? Sí. Hay transparencia, sí, pero dice, ¿se puede comparar? Y entonces en este estudio decían, con base a las diferencias de locales y temporales, es muy difícil hacer esta comparación y ser justos cuando desarrollamos esta calculadora. Se habla también, por ejemplo, en el cuarto impacto que pueden ver ustedes, está la parte de la eutrofización acuática, donde también dicen, bueno, en los temas de eutrofización hay ciertos parámetros, hay ciertas emisiones al agua que se pueden comparar, pero la forma en la que se miden en diferentes países no es tampoco tan fácil como poder homologar con un contaminante que sea común para todos y poder hacer los cálculos. Después viene la parte de ecotoxicidad, donde nuevamente nos dicen no, para la comparación entre alimentos orgánicos y esa forma de agricultura con la forma de alimentación convencional o un poco más industrial, pues cuesta mucho trabajo poder tener estos elementos y entonces poder hablar de esta huella de agua, tanto de la parte de disponibilidad como la parte que tenemos acá de la eutrofización acuática con la toxicidad, que es nuestra parte de degradación. Al final, algo muy interesante de esta herramienta que se da es, hablan de que más o menos un 10% de todas las, fueron más o menos como 10,000 platillos los que ellos evaluaron ya con esta calculadora, solamente de todos estos 10 platillos, de todos estos 10,000 platillos, solamente un 10% tenía, digamos, una huella de agua y una huella de carbono mínima que les pudieran dar de acuerdo a lo que ellos desarrollaron como una escala que les pudieran dar un premio y decir, bueno, tu menú realmente no nada más es saludable, es nutritivo, tu menú también tiene una consideración importante para la disminución del uso de agua, considerando la huella de agua por escasez, la huella de agua por degradación y la parte también de el cambio climático. Si se fijan aquí, ellos desarrollaron esta gotita, es una serie de iconitos que les mostraba al inicio, en donde dice que los menús
que en su totalidad presenten que se puede de alguna forma reducir la huella de agua por escasez en un 50%, que es la meta, digamos, una cuestión también muy relacionada con los objetivos del milenio ahí, es la que va a obtener las gotitas. Entonces, de ahí esto aquellos que tuvieron al menos 2 gotitas de 5 son los que pueden pues recibir, digamos, este iconito y poderlo presentar en su menú, que es la forma en la que se les está mostrando a los comensales y que están pues ya planteando dentro el uso en Suiza. ¿Cuáles son los retos y desafíos respecto a la evaluación de impacto? Bueno, primero que nada, la regionalización de los métodos, de acuerdo al contexto local. Aún y a pesar de que nuestras recomendaciones estamos diciendo los métodos internacionalmente con el método AWARE de Bouley, pues lo aceptamos para América Latina. Varios de nuestros investigadores están algunas situaciones con datos más, digamos, más certeros, más de nuestras estaciones de monitoreo, en donde hay áreas de mejora. Y esto obviamente pues es un diálogo que se da también con los desarrolladores a nivel internacional para poder ir mejorando estos métodos y que nos representen de una forma mejor. Homogeneización y coherencia en aplicación. La idea con nuestra guía es decirles, por favor, utilicemos de manera homogénea estas categorías de impacto, estos métodos para evaluar la huella de agua, porque al final lo que queremos evitar en el mercado, tanto en las industrias como nosotros como consumidores, es confusión. Y el que no se pueda comparar porque se hizo con métodos completamente diferentes, que se seleccionen las categorías de impacto que sean más importantes, pero con base a estas recomendaciones. Y obviamente otro de los desafíos, pues para poder mantener como esta constante, que sea cuando estamos hablando de líneas base, bueno, hice la huella de agua de la leche, pero huella constante de métodos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que hice hace 5 años ya no lo puedo comparar con etcétera. Eso es un reto que estamos teniendo porque nuestro sector en huella de agua pues va promoviendo y proponiendo nuevas consideraciones cada año. Del 2009, que nosotros iniciamos a hacer la norma, donde había 7 métodos muy, digamos, muy importantes en diferentes regiones del mundo para escasez. Se lograron sentar todos esos 9, 10 autores y para el año 2014 ya teníamos el método AWARE. Entonces, esto pues se mueve muy rápido y a veces pues no es tan fácil para una industria o para un esquema, por ejemplo, de calificación como el que les estoy presentando para comida, el poder decir este es el valor último porque probablemente pueda venir algo nuevo o pueda tenerse algo más de regionalización. La última parte que compartimos con ustedes de toda esta plática y toda esta charla que tuvimos con los expertos, obviamente es un esfuerzo muy grande el recopilar datos, el tener toda esa información para cada etapa de ciclo de vida, el hacer nuestros balances de agua, calcular esos consumos, el calcular nuestros impactos y tener nuestra huella de agua por degradación y por disponibilidad. Las empresas, los chefs, las personas queremos saber, queremos conocer esa información y pues entonces la idea es comunicarla, pero también en un contexto, digamos, de honestidad, en un contexto en donde no se dé el greenwashing, en un contexto donde todo lo que hay atrás es tan sólido, tanto los datos comunes como los métodos de evaluación comunes, que podamos comunicar algo que a la gente le dé esa confianza, decir, estos son los impactos, lo compro o no lo compro, lo certifico o no lo certifico. Y entonces es cuando hablamos, sobre todo en las normas ISO, de lo que es comunicación. Y podemos tener comunicación de diferentes formas, podemos tener comunicación en un informe de 50, 60, 600 páginas, podemos tener comunicación en un informe que sea el resumen de todo un esfuerzo de un estudio de huella de agua, podemos tener comunicación de la huella en una etiqueta o en un loguito que se diseñe por ahí, o en una declaración y decir,
como nos hacen esas traducciones, si tú usas mi producto o este producto, te va a ayudar a que dejes de consumir el total de agua, digamos, del volumen que se utiliza en una piscina olímpica, que todos como que empezamos a pensar en esto, sin darnos la información numérica directamente. Entonces, la comunicación es muy importante. La comunicación necesita una evaluación de conformidad de alguien, de un tercero, y así estamos acostumbrados en la parte empresarial, que alguien diga lo que hiciste, lo hiciste bien, entonces ya lo puedes comunicar, y yo como consumidor me siento mucho más tranquilo y seguro de que realmente ese es el número, o realmente el desempeño en huella de agua, el desempeño en huella ambiental de ese producto, como ya tiene todo este sistema atrás de comunicación, de acreditación y de verificación, pues lo puedo creer. Entonces, en América Latina se han estado dando algunos ejercicios en países como Costa Rica, como Perú, en México, en donde una vez que tuvimos los datos, que hicimos nuestros cálculos de huella de agua, los queremos informar. Y para esto, pues se tiene que desarrollar a nivel nacional todo un esquema, una infraestructura que nos permita decir, por ese tercero, está bien hecho, díselo a la gente. Y en esta línea, pues necesitamos a personas que puedan hacer revisiones críticas, que puedan hacer verificaciones, y un esquema a nivel nacional, a nivel regional, que nos pueda permitir generar también esas capacidades. Un caso de éxito que tenemos en América Latina, en Costa Rica se tiene ya el certificado de la huella de agua. Se ha generado un esquema de verificación donde se tiene una evaluación muy parecida a los esquemas de verificación de gases de efecto invernadero, donde van a la empresa, ven cómo están sus sistemas, sus cuestiones de monitoreo, y una parte que es más de los estudios de análisis de ciclo de vida, que es una revisión crítica de la parte de modelación de impactos, de la parte de cumplimiento con la norma 14.046, y en conjunto pues permiten dar solidez a las empresas, y las empresas entonces pueden utilizar estos números, esta información, en diferentes formas de comunicación. Pues ya para cerrar, este ejemplo que se me hizo un ejemplo ad hoc para la presentación del día de hoy, ustedes están viendo el instrumento de comunicación una vez que se hizo toda la modelación para esta herramienta de los chefs. Están viendo ahí un menú donde nos están diciendo es un fondue de pollo con jengibre y con duraznos, todo lo que lleva, cuánto de agua, toda la receta en general, y pueden ver en la parte superior derecha que viene la evaluación, tanto, bueno, cuánto cuesta, cuál es su nivel calórico, cuál es la parte de nutrición, este Vita Score, la calificación que les hablaba, que era de qué tan saludable es realmente, ya con otros aspectos importantes, le están dando 2, la calificación del clima y la calificación del ambiente, en donde pueden ver en la parte de abajo que les están dando pues media, ni siquiera le están dando aquellas que eran las 2 gotitas, que eran las que les iban a dar el Water Footprint Award a la receta, o le están dando media gotita, y están ya también dando la información de cuántos son los digamos, de huella de agua. Ahí, pues, obviamente, por eso les decía, esta parte de homologar, no sabemos si son equivalentes o no, pero 2.4 por porción, y dice, bueno, este menú como tal, en el caso de agua, es 89% mejor que el promedio. Entonces, ves precisamente la necesidad del trabajo que estamos haciendo en América Latina de tener algo común. Obviamente, si empezamos a ver todo lo que hay allá afuera y a todas estas generaciones que son muy animadas con la parte de redes sociales, etcétera, y empezamos a dar información que no está bajo un estándar común, que no está bajo una práctica común, que no está bajo acuerdos que tengan en consideración los aspectos metodológicos, los aspectos locales, la parte académica, una situación de acreditación y verificación transparente, pues podemos llegar a esfuerzos muy loables como esto que les estoy presentando, que creo que es muy importante
en el cual nos empiezan a hacer a todos conscientes de todo lo que hay atrás en impacto ambiental, en huella de agua, en huella de carbono de un menú cuando vamos a un restaurante, a los chefs para que escojan mejor, para que gasten menos, para que tiren menos. Pero toda esta parte de armonización, toda esta parte de consenso es muy importante para que después pues no creamos confusión y pueda haber esta comparación. Entonces, en el tema de comunicación, uno de nuestros retos principales es la parte de esta transparencia ambiental, esta solidez que nos da el tercero que dice lo hiciste bien, entonces lo puedes plantear. Cuando estamos hablando de huellas ambientales, de huella de agua, de huella de carbono, de huella ambiental, estamos llegando a un momento que es crítico para las empresas. Las empresas no estaban listas para llegar y decir, esto es lo que yo consumo, esto es lo que yo uso y esto es como yo daño al medio ambiente. Así es, en totales, lo que yo estoy afectando en el ciclo de vida de mi producto, en lo que está afectando en la huella de agua. Obviamente, para ellos, pues es un ejercicio muy fuerte, hay muchos aspectos de confidencialidad que ellos deben de cuidar. Sin embargo, está ya en un momento en que la gente necesita esta información, en que necesitamos tomar acción para poder pues mantener nuestro planeta dotándonos de los recursos a nosotros y a las futuras generaciones y que no sea realmente nada más el discurso, sino que sea porque estamos tomando acciones. Entonces esta transparencia ambiental es muy necesaria. Otro de los, digamos, retos también es involucrar al gobierno para que se impulse esta comunicación de huella de agua de forma verificada. Obviamente, cuando los gobiernos empiezan a actuar y a liderar con el ejemplo, pues esto se vuelve un ejercicio muy interesante, no mandatorio, pero sí una situación voluntaria que permite también un ambiente de competitividad que es bueno para todos y que cuando se pone ese numerito de huella de agua en los productos, como está sucediendo ya en Europa, que en el 2020 están esperando poner esos numeritos bajo un consenso de metodologías, bajo una plataforma común de datos, bajo todo una plataforma armonizada, que es a lo que queremos llegar también en América Latina, pues podemos promover cambios muy importantes de patrones de consumo. Estamos también en este tema de comunicación hablando de otra norma, que es la 14.025 y la 14.027, de declaraciones ambientales, de reglas de categorías de producto que nos dicen, miren, para la comida esto es lo que ustedes deben tomar en cuenta, para el sector metalmecánico, para los electrodomésticos, etcétera, para todos aquellos que podemos conformar en un grupo, en una familia, cómo debes calcular sus impactos, su huella de agua, cómo debes tomar y considerar sus datos. Obviamente, el esfuerzo en esquemas de acreditación y verificación, cuando nosotros escribimos la norma de huella de agua, y ustedes lo van a encontrar en la norma en varios lugares, decía, esta norma no está, no se diseña, no se plantea considerando comunicación. No era lo que nosotros buscábamos, no buscábamos que se llegara a un número y que pudiera compararse todo el mundo. Nosotros buscábamos poderle decir a la gente, estos son los pasos que debes seguir para medirla, esto es lo que debes considerar para los impactos ambientales, pero pues nos rebasa la necesidad de comunicación, de educación, de tener estos datos para toma de decisiones es actual, es algo que nos pide el mercado. Entonces se usa la 1446 como base y todo lo demás pues se tiene que trabajar en diferentes contextos, pero se tiene que armonizar. Y obviamente el poder educarnos a nosotros como consumidores, ojalá no acabemos con estos numeritos de huella de agua, con estos litros equivalentes, con estos kilogramos equivalentes de sustancias, como de pronto tenemos todo ese esfuerzo, toda esa tendencia se pone en la etiqueta y como las etiquetas de nutrición que mucha gente no las lee y cuando las leemos realmente no sabemos todo lo que nos dicen. Entonces ahí pues ese es otro de los retos y desafíos, este conocimiento del consumidor para poder interpretar y para poder usar conscientemente esta información sobre el agua, porque tampoco queremos llegar a un momento en donde
Si nos regresamos y se acuerdan en la presentación al inicio donde les ponía los tomates de tal lugar 15 litros, los tomates del este otro lugar 20 litros, etcétera, porque tampoco queremos en lugares donde la parte de escasez, la parte digamos, de gestión del agua no es la más adecuada, tampoco queremos buscar que no haya desarrollo agrícola, que no haya comercio, que impactemos de esa parte económica, los sectores, y por eso es que les presentaba yo la tablita donde me pareció muy interesante que estas mismas personas de la organización de los chefs nos decían, es difícil poder hacer de una forma transparente y de una forma justa estas comparaciones con los sistemas orgánicos y con los sistemas convencionales. ¿Qué estamos buscando con esta comunidad de práctica, con los esfuerzos, con el poder ir caminando juntos? Esta parte del agua nos une, el poder dar de cada una de nuestras partes, tanto de quienes somos consultores, de quienes están haciendo investigación, pues poder generar datos o tener una digamos, aceptación de datos y poderlos recomendar para la región. Y también poder seguir trabajando en la parte de la regionalización de los métodos de evaluación de impacto, para que al final, si nos dan una herramienta, una calculadora como la que vimos, que ya está funcionando en Suiza, pues si voy a Chile o si estoy en el Perú o estoy en México, esos cálculos, esos datos y esos números de huella de agua sean realmente representativos de nuestra región y nos permitan tomar una decisión correcta y adecuada. Pues con esto les agradezco muchísimo. Esperemos que este año podamos tener todavía muchos más, nuestra comunidad de práctica, muchos más trabajos y mucha más interacción que nos pueda llevar a lograr estos dos elementos, la homologación y consenso en la práctica de la huella de agua para América Latina. Muchísimas gracias y con esto mi intervención del día de hoy y preguntas y comentarios con mucho gusto para poderlos contestar aquí. Muchas gracias, doctora Nidia, por esta presentación bastante interesante. Tenemos ya algunos comentarios. Les agradezco a todos los participantes. Si tienen alguna duda o algún comentario, nos hagan llegar a través del chat para que yo dé lectura a estas cuestiones o comentarios que quieran hacer. Vamos a comenzar. Tenemos un comentario de Manuel González. Simplemente quieren saludar a la doctora Nidia Suppen desde Costa Rica. Están en FIFCO y me parece que pues, se habló de un caso de éxito al respecto. También tenemos un comentario de Ana Alicia García Humada. Nos dice que es importante mantener relación con instituciones como el Global Reporting Initiative, ya que han identificado que varias empresas están trabajando en esta iniciativa y resulta que están aplicando estándares que solicita este GRI y la metodología que solicitan es la del Water Footprint Network y eso está generando confusión a los usuarios. Sí, efectivamente, gracias Manuel y a todo el equipo de FIFCO y a Ana. Definitivamente es precisamente lo que yo les decía, esta estrategia que estamos buscando consolidar tanto con quienes hacen los estudios de huella de agua, con quienes investigan cuáles son los mejores métodos y también todo este contexto de nuestra infraestructura para poder verificar, para poder validar, para poder decir, esta es la medida que vamos a estar comunicando tanto a los consumidores como pues para algunas estrategias incluso que se dan en gobierno, es muy importante. Así pasó en Europa. En Europa se cuenta ya con un documento muy sólido que está a nivel de directiva. En Europa las leyes son las directivas. Se trabajó 5 años en pilotos con diferentes sectores. Sin embargo, ya hay un documento rector en donde las industrias y en donde independientemente de si hay nuevos autores que hagan nuevas propuestas o si hay organizaciones internacionales que también dicen se debe medir A, B, C o D,
quien quiera estar en esta, digamos, siguiendo la parte que en este momento es voluntaria y se vuelve mandatoria en el 2020 para Europa, tiene que seguir estas metodologías y va a llamar huella de agua lo que se presente con A, B, C y D métodos. Y así es como se funciona, pues para poder lograr esta homologación que estamos buscando. No es únicamente el GRIANA, encontramos algunos programas, por ejemplo, de declaraciones ambientales de producto, que también están utilizando otra metodología, la metodología de la huella hídrica, o incluso solamente el total de litros, sin el concepto de consumo. Entonces, sí tenemos mucho trabajo y yo creo que por eso esta consolidación de nuestra comunidad de práctica, el seguir trabajando con nuestros académicos, con nuestros investigadores, es muy importante para ir consolidando estas recomendaciones que después se vuelvan el día a día de la práctica del cálculo de huella de agua. Muchas gracias. Tenemos un comentario y más bien pregunta de Mayra Guevara. Nos dice que muchas gracias por la presentación. Pertenece a una empresa del sector papelero en México y tiene dos dudas. ¿Qué organismo certificó la huella de agua en Costa Rica? ¿Y cuál es el organismo que podría hacer esto en México? Ya, bueno, aquí están los colegas que pueden hablar, es más, si pueden prender los videos, ahí están. El INTECO, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, es quien hizo todo, bueno, el desarrollo del esquema de verificación y revisión crítica de la huella de agua, y ellos son quienes hicieron este trabajo, quienes están, de hecho, en este momento con una de las empresas o la empresa pionera en la medición de huella de agua en Costa Rica. En México se está trabajando, y si no, ayúdame ahí a contestar, Juan Pablo, se tiene ya el esquema de acreditación, si estoy hablando el término correcto, sí, de acreditación para huella de agua. Y Juan, si me apoyas, por favor, en los nombres de o Ana, si están por ahí. Claro que sí. La pregunta es, ¿quién lo podría hacer? Sí. Sí, pueden consultar en la página de la Entidad Mexicana de Acreditación quiénes son los organismos que ya obtuvieron pues esta acreditación para ser verificadores de huella de agua en este contexto que desarrolló, en este esquema que desarrolló la EMA. Si no me equivoco es Bayorti, pero se puede confirmar en la página de la EMA, ahí vienen el listado de acreditados para poder verificar en este esquema. La segunda... Ahora hay que recordar, sí, hay que recordar que tanto INTECO en Costa Rica como la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación en México, están alineados con ISO 14046, es decir, no se están ofreciendo, porque eso también son otros criterios digamos, de verificación, esquemas de huella hídrica o esquemas GRI. La segunda pregunta de Mayra nos dice que han buscado diversas metodologías y han encontrado el concepto de acidificación. Sin embargo, no les queda claro a qué se refiere exactamente. Si podríamos comentar al respecto. Sí, el tema de acidificación, de hecho, es todavía un tema, si ustedes se fijan en los estudios de huella de agua que se reportan por las empresas y, digamos, las mejores prácticas, todavía no es un indicador que tengamos como consenso presentar como parte del perfil de huella de agua, precisamente porque para la modelación de la acidificación al agua no se tiene algo tan solo tiene para la acidificación al suelo. Y ahí le voy a pedir a Juan, que me gusta mucho cómo nos explica la parte de acidificación para que lo compartas con todos, en la situación de cuáles son aquellas emisiones que nos están causando el problema, la parte de la generación de lluvia ácida y cómo esto, pues una vez que cae, nos puede afectar tanto suelo como agua, o también la parte pues de algunos edificios, de algunas estructuras, por lo que es el proceso. Juan, si me ayudas también ahí, por favor. Claro que sí. Bueno, pues generalmente usamos combustibles para generar energía, es lo que estamos buscando, obtener energía y hacer nuestra vida mucho más fácil, más cómoda. Y pues resulta que al quemar combustibles, dependiendo de la composición que tiene este
combustible puede tener azufre, puede tener nitrógeno, pues cuando se combustiona se generan ciertas emisiones como dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno, que se van hacia la atmósfera. Estos componentes, estos gases, tienen una afinidad bastante alta con el agua que existe en la atmósfera y al combinarse con el agua forman un ácido. Y ahí es cuando se da este fenómeno que conocemos comúnmente como la lluvia ácida. La acidificación terrestre se refiere a eso. La lluvia cae en el suelo, cambia la composición de los suelos agrícolas, afecta infraestructura urbana, etcétera. Y en el contexto de huella de agua, pues tenemos que ver cómo afectan esta lluvia, este ácido que se está precipitando en los océanos, en los cuerpos de agua, ríos, lagos, etcétera. Y también aquí intervienen pues cuestiones como el CO2 que se puede combinar con agua y formar ciertos tipos de ácidos que también van a cambiar la composición química de estos cuerpos. Y esto está relacionado, pues, por supuesto, con el componente de degradación y disponibilidad de la huella de agua. Muchas gracias, Juan. Tenemos más preguntas y comentarios. Claudia Maya nos dice, ¿cómo trabajar con falta de información? Por ejemplo, aquí en Colombia es muy difícil acceder a la misma, que no la hay. Y nos agrega que se le ocurre mantener comunicación constante con universidades y poder establecer convenios entre entidades para asegurar la construcción de esa información. ¿Se tiene previsto aquí en este proyecto? Bueno, ahí con Diana podríamos platicar. Realmente el trabajo en este proyecto, lo que estamos buscando es poder ser un repositorio de todas las actividades que se estén dando alrededor tanto de métodos como de datos. Hay otros proyectos, hay un proyecto de Naciones Unidas que no se enfoca solamente en huella de agua, en datos para huella de agua, sino que son datos para ciclo de vida, que están buscando promover el desarrollo de bases de datos, de inventarios de ciclo de vida nacionales, que es un proceso a largo plazo. Ya hay países como Chile, México, Brasil que están trabajando en estos esfuerzos. No es algo que se dé inmediatamente, incluso no es tan fácil que les comentaba yo de esta información que me encontré el día de hoy por la mañana, de Estados Unidos, donde Estados Unidos tampoco tiene consolidada una base de datos de inventarios de ciclo de vida, ni siquiera, digamos, tan completa para un sector, ni con todos los datos que uno pensaría que pudiera darse en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también está trabajando en esto. La idea es, en su momento, poder tener algo público, algo open source que se pueda utilizar. Entonces, pues la recomendación es seguir esta información del proyecto de Naciones Unidas dentro del programa de la iniciativa de ciclo de vida del programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ver lo que se está haciendo. Perú, por ejemplo, está trabajando ya también en datos, y la otra, pues, es poder seguir nutriendo de quién está haciendo tesis, quién está haciendo levantamiento de datos de empresas que los quieran compartir, de informes y de reportes, que eso, pues, con todo gusto, en el ejercicio que estamos teniendo de esta comunidad de práctica, pues, se puede mantener en una web o en un sitio virtual para acceso de todos. Diana y Mali, si lo dije de forma diferente, me ayudan, por favor, pero bueno, esa es la idea. No, estamos de acuerdo. Son las principales iniciativas. Y como lo mencionabas, pues ese tema de las bases de datos y la estandarización de esa información es parte de los desafíos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que por lo menos la guía ya plantea algunas fuentes y esperamos también que ese tema de open source avance más a nivel internacional. Quizás podrías mencionar estos que eran las bases de datos que se contribuía y se podían tomar, pero no toda la base de datos, sino por los sets que se necesitaban. Sí, dependiendo por eso les comento, creo que muy buena la pregunta y creo que es algo que vale la pena como comunidad de práctica empezar a comunicarnos con estos esfuerzos internacionales.
Por ejemplo, Brasil tiene ya un desarrollo fuerte en el área, por ejemplo, de materias primas del sector de biocombustibles, pero que pues obviamente nos pueden servir para muchas otras cosas, y tienen a la disponibilidad del público una cierta cantidad de estos datos, porque algunos de ellos salieron de proyectos financiados por el gobierno y deben ser públicos. Entonces, existe eso, existe incluso dentro de la misma base de datos comercial más grande en el ámbito de análisis de ciclo de vida y huellas ambientales, que es Ecoinvent, que es Suiza. Ellos también están trabajando en proyectos en diferentes regiones del mundo, y en América Latina se está trabajando en Colombia, se está trabajando en Perú y se está trabajando en Brasil. Los autores o aquellos consultores o académicos que están desarrollando los diferentes datasets para Ecoinvent también pueden poner a disposición del público estos esfuerzos. En el caso, por ejemplo, del sector eléctrico, del sector de electricidad, es un proyecto en el que estoy trabajando con un consorcio, con miembros de todos estos países y Argentina. Estamos terminando el proyecto en este año, y los datos van a poder estar disponibles de forma gratuita, sin costo, para el uso específico de los datos de generación de electricidad, para el uso de cualquiera desde el website de Ecoinvent. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es un área que podemos ir trabajando y formando para, digamos, la publicación del resumen de las actividades de este año y poder actualizarlo con toda esta información. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Walter Santos nos dice, ¿existen herramientas para evaluar consumo de agua en producción de hortalizas y granos básicos? Herramientas como calculadoras. Realmente desconozco en este momento, tal vez Mali nos pudiera decir algo. Conozco pues algunos de las, digamos, no aplicaciones, alguna de las de los softwares que nos da FAO como para hacer algunos cálculos ahí donde puede haber el tema de hortalizas. Sin embargo, yo sí con mucha cautela le sugiero siempre a quien inicia todo esto, creo que lo mejor es hacer nuestros balances y hacer nuestros cálculos de forma manual, más que de alguna forma siempre confiando en lo que nos pudiera dar una calculadora o alguna de estas herramientas. Creo que es importante, sobre todo en los temas de temporalidad, de los temas de datos mensuales, etcétera, que uno pudiera ir llevando sus cálculos y no nada más un promedio que nos pueda dar una calculadora. Mali, no sé si tú tengas el conocimiento de alguna herramienta específica para hortalizas. No, pero Diana sí tiene. Bueno, para hortalizas no directamente, pero en efecto, digamos que la fuente inicial es la FAO. Y lo que mencionas, Nidia, precisamente es una necesidad, por lo menos aquí con el Ministerio de Agricultura de Colombia y la unidad, digamos, técnica, que es la UPRA. Ellos también estaban muy interesados en hacer ese análisis de los requerimientos hídricos para hablar de consumo de los cultivos para que fueran ajustados, y por el momento solo llegamos a 5 cultivos: cacao, maíz, papa, palma y arroz de secano. Y sí es lo que mencionabas, ¿no? Importante, si es un esfuerzo sectorial, poder hacer ese análisis más de campo, porque pues los otros son muy indicativos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Manuel González. Dice, en FIFCO en la actualidad se hacen varios informes. ¿Es posible que solo se haga un informe integrado con todas las categorías de impacto, o debe mantenerse uno separado para huella de agua y otro para huella de carbono? No, lo que sucede es la parte de seguir los requisitos de las dos normas. Me parece que se puede condensar en uno solo. Sin embargo, habrá algunas secciones que no se pidan en la 46, en la norma de huella de agua, que sí se solicitan en la
en la parte de la norma de huella de carbono. Y eventualmente lo que también se pudiera seguir, pues es la línea de la norma de análisis de ciclo de vida, donde nos dice cómo plantear y cómo calcular y cómo sustentar los cálculos de las diferentes huellas que incluyen agua y carbono. Entonces, me parece que se puede hacer en un solo informe. Y dependiendo de cómo se quiera plantear o cómo se esté llevando la parte normativa, hacer un informe donde se consideren los requisitos tanto de 46 como de 64, 67 en uno solo, o escoger el marco de la 14.040 y 44 y solamente presentar capítulos de cálculo de huella de agua y de huella de carbono conforme a la 40 y 44. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Miguel Ángel R. Agradece a la doctora Nidia Suppen por tan excelente presentación, bastante por aprender, entender, aplicar y enseñar. Tenemos un comentario de Carol Farel. Otro reto actual es la evaluación de la huella de agua en proyectos de conservación ambiental, específicamente en proyectos que buscan conservar las fuentes de agua. Definitivamente las necesidades de la gestión del agua superan los métodos existentes. Definitivamente. Muchas gracias, Juan. A Carol. Y muchas gracias a todos. También nos mandan un saludo afectuoso desde Honduras. Muchas gracias. Claudia Maya nos pregunta, ¿cuándo se tendrá la publicación de la información que se ha realizado en Colombia? Supongo que se refiere a lo que acaba de comentar Diana. Perfecto, y en eso estábamos hablando con Mali, que vamos a poner a disposición con el envío de esta presentación por parte de Cádiz, de la metodología, digamos, de la guía metodológica para hacer ese análisis de los requerimientos hídricos, ¿no? Que es lo que tenemos a disposición. Adicionalmente tenemos una infografía donde se resume la información, pero pues es muy gruesa, es realmente a nivel de subzonas hidrográficas en Colombia, que son 316, entonces creo que lo más útil para los demás sería cómo se llevó, teniendo en cuenta lo que hace la FAO y la información disponible también de los institutos nacionales, pero cómo fue el paso a paso metodológico para llegar al requerimiento hídrico de los 5 cultivos que les mencioné. Perfecto, muy bien. Tal vez Claudia Maya nos dice que con respecto a los datos de electricidad, en el proyecto que se comentó sobre Ecoinvent, si se tiene ya alguna fecha estimada de cuando estén esos datos disponibles. Estamos todavía trabajando internamente con la parte de revisión y aceptación de los datos que se recopilaron por parte de los equipos en Ecoinvent y muy probablemente este proceso se lleve todo este año. Tal vez, y eso bueno, ya no me toca decirlo, pero por como veo los tiempos y los proyectos anteriores a para el próximo año se podría tener ya acceso a esta información. Es un proceso largo, pero que es también el proceso que asegura la calidad de la información. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fabio Niño. Nos dice, ¿hay algún avance con respecto a la entidad o al tercero que haría la acreditación con respecto a la huella de agua o quedaría como un sello ambiental? Para el caso colombiano, ¿sería la Organización Nacional de Acreditación ONAC o el IDEAM o el Ministerio de Medio Ambiente? En este momento se está trabajando en un proyecto regional en el cual participa Colombia. Está por parte de Colombia tanto la ONAC como el ICONTEC trabajando en esta propuesta. No se está hablando de un sello o de una, digamos, de un aspecto solamente de etiqueta, pero sí se está hablando de un esquema muy parecido al que se tiene en Costa Rica, donde se hace un informe, se verifica y la empresa puede mostrar sus resultados. Diana y Mali, no sé si tengan algo más actual de lo que está sucediendo con el trabajo ya a nivel Colombia. Pero se está trabajando en el desarrollo del esquema tanto de acreditación como verificación.
De hecho, tenemos a Julio entre los participantes, que es parte del ICONTEC. No sé si quiera intervenir y contarnos al respecto. Sí, hola, buenos días. Sería muy bueno. Aló, ¿me Buenos días, escuchan? Julio. Te escuchamos Sí, bien. te escuchamos perfecto. Hola, Nidian, y a todos los participantes. Bueno, Econtec desarrolló un esquema de verificación para huella de agua 1446. Ya tenemos el diseño completo y estamos esperando poder hacer una validación de este diseño bajo una prueba piloto, es decir, una empresa que ya tenga implementada la 14046 y que nosotros podamos hacer la verificación de los resultados. Estamos esperando confirmación de 2 posibles empresas, una del sector agroalimentario y una del sector de cementos. Esto en compañía de Mali y el proyecto de Suizagua. Frente a temas de acreditación, entiendo que Colombia no está todavía mirando el desarrollo de un esquema de acreditación puntual para huella de agua. Sin embargo, sería un tema muy interesante de empezar a ondear con el Organismo Nacional de Acreditación, que sería homólogo a Inteco, si no estoy mal. Así es. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Con gusto. Tenemos una pregunta más. Jocelyn Sánchez nos pregunta, en el contexto de la definición del perfil integral de huella de agua, en ocasiones genera confusión cuántas categorías de impacto por distintos métodos se deben evaluar para que un estudio sea considerado un perfil integral de huella de agua. En este sentido, me gustaría saber si en un estudio de huella de agua en el cual la evaluación de impacto considere las 3 categorías de disponibilidad por Bouley, eutrofización con CML y ecotoxicidad acuática con Recipe, se puede considerar como un perfil integral de huella de agua o bien se trataría de un perfil de huella de agua no exhaustivo. En la norma ISO 14046 tenemos por ahí una serie de notas y una serie de paréntesis en donde damos una recomendación, no podíamos darlo como un requisito de cuántas y cuáles deben ser las categorías que por norma se deberían estar calculando, sobre todo porque como lo vimos, la ciencia avanza muy rápidamente. Eventualmente, si ustedes se fijan en ese paréntesis, hablamos de una huella de agua por escasez, hablamos de una huella de agua por eutrofización, una huella de agua por toxicidad y una huella de agua por contaminación térmica. Si uno quisiera como tomar, digamos, esa sugerencia de la norma como lo que debe de ser en este momento la práctica común que tenemos en nuestros estudios de huella de agua, no nos está dando una huella de agua o un perfil integral de huella de agua porque nos estaría faltando una más. Sin embargo, si uno revisa como tal la norma, no nos limita en decir que es un perfil de huella de agua, y poder decir que si estamos considerando tanto degradación como disponibilidad, tenemos al menos una mirada mucho más completa que si solamente estuviéramos viendo a una categoría de impacto o a un tipo de problema únicamente. Está ambiguo, efectivamente, y lo que yo les recomendaría es seguir manejándolo como no integral, porque precisamente como están esos paréntesis y como están, digamos, esos estudios que existen en otros lugares del mundo que sí están considerando esta categoría extra, si algún revisor, y esto es básicamente por lo que pudiera suceder durante un proceso de verificación o de revisión, considera que 3 no son suficientes, podría decir que no es una huella de agua integral. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios, nos agradecen desde Brasil, excelente presentación. Andrea Sangil nos comenta que acreditación lo está trabajando en Costa Rica ECA y en México EMA como parte del proyecto regional PTB. Nos agradece Fabio Niño por la presentación y quiero recordarles que nuestro siguiente webinar de la comunidad de práctica será el jueves 26 de abril en el mismo horario, así es que save the date o aparten la fecha, jueves 26 de abril a las 9 horas México, 10 horas Colombia.
Los mantendremos informados sobre estos webinars, les mandaremos recordatorios y también les haremos llegar tanto la presentación como la grabación por medios electrónicos para que puedan consultarla o inclusive transmitirla a alguien que esté interesado. Finalmente, nos pregunta Fabio Niño si hay algún esquema especial para lograr la medición de empresas de servicios como entidades financieras, empresas de asesoría que no tienen productos tangibles. Tenemos un anexo en la norma, el único que hay, que está muy alineado con los aspectos de huella de carbono organizacional, que hablan de 2 o 3 aspectos un poco diferentes a lo que se hace con el estudio de huella de agua de producto que se utiliza para este tipo de actividades descritas como los servicios financieros. Muchas gracias. Y la última pregunta, ya que se nos terminó el tiempo, nos pregunta Alexander Toro ¿cuál es la versión de Coinvent que es gratuita? Aquí, no sé, me parece que será la confusión sobre los datos que van a estar disponibles sobre este proyecto que comentabas. Sí, no hay versión de Coinvent gratuita. Lo que va a haber, dependiendo de los acuerdos con los países, son datasets de países que van a tener acceso gratuito. Hay acuerdos con Brasil. Y en el caso de lo que yo comenté, van a ser datos de datasets de electricidad de Brasil, de Perú, de Colombia y de Argentina, que el próximo año que se termine todo el proceso de revisión y de aceptación y de montaje dentro del sistema de Coinvent, que van a estar gratuitos también. Excelente, pues muchas gracias a todos, a la doctora Nidia Supen, a Diana Rojas y Mali Puerto por las presentaciones. Les recordamos que el siguiente webinar de la comunidad de práctica sobre huella de agua será el jueves 26 de abril en el mismo horario. Estén pendientes, nosotros estaremos en contacto a través de correo electrónico con ustedes. Y pues muchas gracias por su tiempo y por conectarse. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, buen día. Muchas gracias a todos.